Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es domingo 30 de junio del 2019. Desde la izquierda los saluda José Aristimuño. Y desde la derecha, en sustitución a nuestra querida Yali Núñez, está con nosotros el amigo de la casa, Art Sopeñán. Art, bienvenido a Batalla Política. Mucho gusto. Hoy en el programa vamos a analizar todos los temas principales de la actualidad de esta semana. La actualidad que nos trae Valeria Mazzarelli. Adelante, Valeria. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Artur, José. Hoy en Batalla Política les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia esta semana en Estados Unidos. Primero, migración, sistema de salud, impuestos y hasta español. Estos fueron los temas que dominaron los primeros dos debates de los candidatos demócratas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el 2020. En la ciudad de Miami, Florida, 20 de los 24 candidatos divididos en grupos de 10 discutieron durante 2 noches los temas más importantes en la política del país. Las elecciones primarias para escoger al candidato o candidata presidencial del Partido Demócrata empezará en febrero del próximo año. Segundo, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó, por ahora, la propuesta del gobierno de Donald Trump de agregar una pregunta sobre la ciudadanía en el censo que se llevará a cabo en el 2020. La Corte Suprema le pidió al Departamento de Comercio razones más claras y contundentes para solicitar este cambio. Para muchos, esta era la última oportunidad para incluir la pregunta en el censo del próximo año. Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció en un tuit que consultará con abogados si el censo puede retrasarse hasta que la Corte Suprema tome una decisión concreta. Tercero, la trágica foto de un padre y su hija de 2 años ahogados a orillas del Río Grande en la frontera de México y Estados Unidos que impactó al mundo. La imagen fue publicada por el periódico mexicano La Jornada y se volvió viral en redes sociales. Y para muchos esto demuestra una triste realidad que sufren los migrantes centroamericanos que buscan huir del crimen y de la pobreza. Críticos del presidente Donald Trump culpan a sus políticas migratorias de esta catástrofe. Estos son los temas. Arthur, José, tiempo para el debate. Gracias, Valeria. Art, gracias por estar nuevamente con nosotros. Mucho gusto, un placer. En Batalla Política. Siempre un placer estar con un republicano del medio, un republicano moderado. Iluminado, ¿verdad? Iluminado. Y además un republicano que, bueno, que trabajaste con mi gran amiga Ileana Ros-Lehtinen, una gran republicana y una persona que, bueno, para tantos años, más de 25 años, ¿no? Que estuvo, 27. 27 años que estuvo Ileana No, en el Congreso. yo estuve asesor de ella por 27 y ella estuvo 29 años. 29 años en el Congreso, sí. O sea, eso es, para que la gente que nos está viendo, eso es un montón de años estando en el Congreso. La verdad es que te felicito a ti. Muchas gracias. Y felicito a la congresista Ros-Lehtinen. ¿Qué te parecieron los debates de esta semana? Pues yo creo que los debates de esta semana de los candidatos demócratas fueron interesantes. Lo vemos como el Partido Demócrata está caminando hacia la izquierda, hacia el socialismo, y la realidad es que como un republicano yo estoy contento de ese camino de los demócratas al socialismo, porque el pueblo americano es un pueblo que es más bien apoya a las personas, a los candidatos del centro, no de una izquierda o de la derecha extrema. Hablemos un poco de eso porque es interesante. A los republicanos les encanta, a mí me parece como estrategia, decir que sí, que el Partido Demócrata son los socialistas, es la próxima Venezuela, es Maduro, que para mí, número uno, yo no pudiera estar más en desacuerdo de la realidad. No es mentira, y esto es importante que la gente lo sepa, no es mentira que entre los 23 candidatos, ¿no?, o más, hay un candidato, Bernie Sanders, que dice abiertamente, públicamente, yo soy socialista, yo pertenezco al Partido Socialista, y en cierta manera, yo diría abiertamente, él no es demócrata, él se metió al Partido Demócrata para poder participar en unas elecciones en un sistema de 2 partidos, francamente. Así es. Pero el resto de nuestra contienda, estamos hablando de Kamala Harris, Beto O'Rourke, Joe Biden, el alcalde de Indiana, entre muchos más.
Elizabeth Warren. No son socialistas. Hay un socialista y para que ustedes vengan como estrategia, tratar de poner que el Partido Demócrata es socialista, pero me parece una burla. Pero la base, el pobre congresista de Maryland, el gobernador del estado de Washington y los otros moderados demócratas no tienen ninguna oportunidad de ganar la nominación en las primarias. Y estamos en un proceso de primarias en donde los demócratas más socialistas son los que vemos que tienen más... Pero Joe Biden no es socialista y Joe Biden es moderado y Joe Biden está arriba en las encuestas. Pero ahora se está tomando un torno a la izquierda. Vemos que antes apoyaba a Provida, a proyectos de ley como la enmienda de Hyde, que es Provida, y ahora él dice que no la apoya. Él está tomando un giro a la izquierda porque él es un político que tiene experiencia y sabe que si quiere ganar la nominación como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, tiene que ir a la izquierda, al socialismo. El socialismo. Ahí está la estrategia de los republicanos, que el socialismo. Pero otra cosa importante también, yo creo que es importante que nuestra audiencia lo sepa, es que en Estados Unidos históricamente, durante las primarias, ambos partidos se van a los extremos. El Partido Republicano se va a la ultraderecha, el Partido Demócrata se va a la ultraizquierda, y cuando se escogen los nominados, ambos candidatos se van al medio. Porque tú bien sabes, has estado en política toda tu vida, igual que yo, la mayoría del pueblo americano está en el medio. La mayoría del pueblo americano no está interesado en las primarias. La mayoría del pueblo americano no es un político fanático, no tiene tiempo de ni siquiera ver los debates, porque tiene que proveer dinero, cena, comida a la familia. Entonces no tienen tiempo de estar en el show político. Entonces yo creo que la estrategia de Joe Biden, si yo fuera Joe Biden, te lo pongo de esa manera, si yo fuera Joe Biden, yo me quedo en el medio, yo dejo que los candidatos de la izquierda se peleen entre ellos y yo me quedo en mi caballo por el medio, porque sé que a la hora de la verdad, la mayoría del pueblo americano va a subir, va a hablar, va a votar y puede votar por Joe Biden. Como republicano, lo más importante es que el presidente Trump no es un político tradicional. Y el pueblo americano... Muchos dijeran que ni siquiera es republicano, porque fue a la boda de Clinton y de Hillary Clinton y donó dinero y todo. Sí, bueno, él era un hombre de negocio y muchos hombres de negocio apoyan a ambos partidos y entonces eso quiere decir que tiene una perspectiva más abierta, que no es intransigente. Pero lo más importante es que el presidente Trump, al frente de estos candidatos que hemos visto en estos dos debates demócratas, vemos que a cualquiera de ellos él va a tener muchísimo más éxito que estos candidatos demócratas, particularmente si la economía continúa creciendo al paso que está creciendo. Hablemos de la economía porque me parece un tema sumamente importante. No es mentira que la economía está en crecimiento, al igual que yo creo que no es mentira que todo esto empezó con el presidente Barack Obama, porque en el 2009, cuando el presidente toma el desastre económico que le entregó el presidente Bush, estamos perdiendo casi 1 millón de empleos mensualmente, poco a poco el presidente Obama pudo agarrar el barco económico, darle la vuelta y crecimos en la economía en más de 45 meses consecutivos creando trabajos. Luego llega el presidente Trump, ya con la economía en popa, ya con la economía en crecimiento. Y claro, es muy fácil para el presidente, le dan en bandeja de plata la economía y dice, bueno, esta economía es mía. Y todas las policies que él hizo para reformar los ingresos, los taxes y todas esas reformas económicas, eso obviamente tiene un impacto enorme y invitó a muchísimas compañías que ya se habían ido, las factorías la habían exportado a otros países y le dijeron, si ustedes no regresan, yo le voy a incrementar los impuestos, una serie de penalidades económicas y muchos de ellos han regresado y ahora tienen mucho más trabajo en nuestra economía. ¿Sabes? Y yo sé que los republicanos parte del argumento es que los latinos les está yendo mejor en esta economía y que el desempleo y a los afroamericanos, a las mujeres, etc. ¿Sabes? Pero ¿sabes lo que a mí me parece curioso y me parece peligroso en cierta manera? Es que estamos pasando
ya el ciclo económico, ¿no? La última recesión fue en el 2008, ya hace 10 años. 10 años. Y históricamente sabemos que cada 10 años... la economía- 8, quizás 8 años. Quizás menos. Sí. Ya hemos pasado eso. Sí. Entonces dicen, o sea, yo no soy economista, pero los economistas, los expertos dicen que es la próxima recesión de Estados Unidos viene pronto. En mayo el departamento, el 1 de junio, el primero de cada mes, el Departamento de Labor dice cuántos trabajos fueron creados, cuántos empleos. Tenían una proyección de más de 250,000 trabajos que fueron creados en mayo y se crearon solamente 150,000. Pero en junio esa cifra aumentó. Se sobrepasó de lo que ellos esperaban. Bueno, porque claro, porque ahora son más inteligentes y dicen, ¿sabes qué? Vamos a estimar un poco más bajo para que se... La economía, nosotros necesitamos más trabajadores y estuvimos hablando mucho de migración y los latinos son personas que son trabajadores y que quieren oportunidades para ellos y para sus hijos. Y la realidad es que necesitamos más personas de ese tipo de una manera legal, en donde podamos saber quién está entrando por nuestra frontera. Nuestras casas están protegidas por seguridad y nosotros no podemos abrir la frontera y decirle a todo el mundo que venga. Tenemos personas de China, de África, del Medio Oriente que se están colando con los hispanos. Esa va a ser la estrategia, yo creo, en parte de los republicanos. De forma política, al presidente Trump le funcionó esa división en el 2016. Yo creo que en el 2020 va a repetir eso. Pero te hago una pregunta importante. ¿Quién es el nominado? ¿Quién tiene más chance de poder darle una batalla política al presidente Trump? Bueno, yo creo que el favorito de los demócratas es el vicepresidente Biden. ¿Tú crees que él es el más fuerte para enfrentarse al presidente Trump? Yo creo porque los demócratas recuerdan con mucha afinidad la administración del presidente Obama y el vicepresidente Biden representa ese tipo de estabilidad que los demócratas quieren regresar. Sí, ciertamente se va a poner muy interesante y estamos comenzando, ¿no? Apenas han habido 2 debates demócratas y van a seguir, o sea, estamos un año y un par de meses ante las elecciones presidenciales y si algo tú y yo creo que estamos de acuerdo es que en las elecciones políticas de Estados Unidos siempre hay sorpresas. Así es. Okay, ya vamos a volver y vamos a seguir debatiendo otras cosas. Ustedes no se vayan porque ya volvemos con más batalla política y recuerden, únanse a nuestra conversación en los medios sociales usando el hashtag Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. El invitado de esta mañana es el abogado Diego Ferreira. Diego es un experto de inmigración. Diego, bienvenido a Batalla Política. Gracias por la invitación. Bienvenido. Claro que sí. Pero antes de comenzar la entrevista, vamos con Valeria Mazzarelli, que nos hablará un poco más sobre la trayectoria del abogado. Adelante, Valeria. Gracias, José. Artur. El abogado Diego Ferreira, experto en inmigración, está aquí hoy para conversar sobre la complicada política migratoria de Estados Unidos. Desde el 2006 al 2013, Ferreira trabajó como asesor legal en el Departamento de Seguridad Nacional de este país y ahora dirige su propia firma de derecho en el estado de Virginia. Gracias, Valeria. Abogado, pues hablemos del tema que usted tanto conoce, inmigración, y lo que está pasando actualmente en Estados Unidos es muy grave, ¿no? Llevamos una batalla, no solamente migratoria, pero una batalla política, ¿no? Que el presidente Trump, por un lado, quiere una inmigración mucho más fuerte comparada a los demócratas que creen o creemos que queremos una inmigración un poco más compasiva. Como abogado y su perspectiva, ¿qué está realmente pasando en la frontera con México? En la batalla política que usted está mencionando, efectivamente hay 2 puntos que están polarizados, son dos partes que se han polarizado mucho. Por la administración Trump está empujando unos cambios sustanciales en la política, que eso parte de una filosofía en cuanto al tipo de inmigración que está buscando los Estados Unidos, un cambio, vamos a decir, de lo que es una inmigración basada en familia, vínculos familiares, a una inmigración basada en el sistema de mérito como puede tener Canadá, Australia u otros países, en que responden más a las necesidades de la industria en cuanto a las personas que quiere atraer a Estados Unidos. Los demócratas están viendo que esto está generando unas restricciones que generan situaciones, se puede llamar hasta inhumanas, como se ve con los centros de detención. No existe la capacidad institucional para lidiar e implementar efectivamente estas políticas sin
ocasionalmente, vamos a decir, llevar violaciones grandes de derechos humanos de muchos de los inmigrantes. ¿Hasta qué punto, doctor, usted piensa que es la responsabilidad del presidente de protegernos, tener una frontera fuerte para que no tenemos una frontera abierta en donde todo tipo de quizás terroristas pueden venir a atacarnos aquí en los Estados Unidos? Es parte de su responsabilidad y es parte de las agencias de inmigración implementar estas políticas, efectivamente. Lo que tenemos que entender es que la ley de inmigración es una ley extremadamente amplia que históricamente ha habido una implementación selectiva. Entonces, si la política de un presidente demócrata es una de mayor apertura, menores controles, se aplican ciertos elementos de la ley. Si es otra administración que quiere más restricciones, existen elementos en esa misma ley que ellos implementan. Entonces, el tema es que la responsabilidad, el poder, la autoridad, vamos a decir, existen, pero el problema que tenemos, y no le voy a echar exclusivamente la culpa a la administración Trump, es que tenemos esta implementación selectiva y estos cambios, estos ciclos, que se vuelven tan extremos que es muy difícil realmente saber a dónde nos van a llevar. Pero la realidad es que nuestra programas de inmigración han fracasado. No tenemos unos planes sólidos para tratar de procesar a estos inmigrantes. Y la realidad es que nosotros en los Estados Unidos necesitamos trabajadores. Los hispanos son personas que trabajan duro, que tienen 2 y 3 trabajos y necesitamos ese tipo de empleo, pero de una manera organizada y legal. ¿No es así? No, es correcto. Y muchas de las personas que vienen, incluso que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos, entran en un sistema que buscan protección bajo la ley. El punto es que yo creo que el sistema no está diseñado para el número de personas que está procesando en estos momentos. Se generan unos problemas graves institucionales que eso conlleva una reacción que generaron unas limitaciones en que nos preguntamos, ¿es el sistema que no funciona? ¿Es la capacidad institucional para implementarla lo que está fallando? ¿O es simplemente que la filosofía que hay atrás, las políticas que habían atrás del sistema como existe actualmente, realmente no responden a lo que son las necesidades? Y ahí es donde entra el debate entre las dos partes. Abogado, parte de la solución que ha puesto el presidente en la mesa, o lo ha dicho en los medios sociales, en Twitter por lo menos, es llamar a la deportación masiva. ¿Es viable una deportación masiva en los Estados Unidos? La verdad es que no. Desde mi punto de vista no es viable. Los números que están hablando, obviamente está el elemento político, respondiendo también a demandas de ciertos sectores del electorado sobre esta deportación masiva. El hecho es que tampoco uno puede simplemente deportar masivamente a gente a menos que ellos tengan una orden de deportación o haya alguna justificación en la ley para llevar a cabo estas deportaciones. Se habló hace pocos días de que iban a empezar a arrestar a personas con órdenes finales de deportación. Bueno, en ese sentido sí se puede implementar una deportación, pero no es tan fácil identificar las personas, procesarlas, deportarlas. Entonces, atrás de... No solo eso, pero es costoso, ¿no? O sea, para la economía de Estados Unidos, tratar de deportar a todo ese tipo de personas, o sea, la cantidad de autobuses, ¿no?, que tuvieran que pasar por la frontera, aviones transportando a las personas a estos centros de detención, buscar, o sea, las patrullas a través de esa, o sea, económicamente hablando, no, me parece a mí y a muchos demócratas que no es muy inteligente. Bueno, logísticamente es una pesadilla. Vamos a empezar por ahí. Incluso lo que se está viendo ahora, que es en los centros de detención, están sobrecargados. Hay muchas quejas que se están presentando sobre la manera que están tratando o el estado en el que estas personas están siendo detenidas. Imagínate si ahora sumamos miles, cientos de miles de personas, incluso si es en un periodo de un año o más. Sin duda hay una crisis en la frontera. El presidente está tratando de asegurar que tenemos unas fronteras seguras, etcétera. Usted que labora en esta industria, ¿cuál es la solución? Bueno, primero hay que identificar cuál es el problema, ¿no es cierto? Y eso... la migración ilegal.
Bueno, la inmigración ilegal, hay que entender también que este país ofrece protecciones, históricamente lo ha hecho, a personas que vienen a buscar algún tipo de protección porque sufren persecución en su país. Muchas de esas personas, esa persecución los lleva a entrar al país ilegal. Entonces, si vinieron tenemos... los italianos, vinieron los irlandeses, históricamente es como usted se refiere, han venido a este país a buscar una mejor vida. Pero lo documentamos. No podemos tener una frontera abierta en donde hay una invasión de personas que no sabemos quiénes son. Totalmente, Albert, pero con todo respeto, no hay unas fronteras abiertas actualmente con México. Tenemos un sistema que chequea. El muro no está terminado de... Y ni creo que se va a terminar, no ni creo que México va a Yo quisiera escuchar el doctor que nos diga la solución que él piensa que debemos de proceder. Yo creo que la solución va a empezar por un debate claro. Si lográramos de alguna manera, y esto se vuelve un poquito difícil en este clima, dejar fuera el elemento político. Sí. Y ahí realmente preguntarnos qué queremos. Si encontráramos un consenso, identificamos lo que podría ser una solución a un problema que quizá no estamos claros si es un problema o no, o qué tipo de problema. O sea, no estamos claros todavía de la naturaleza del problema porque hay tantas voces opuestas que no estamos claros qué es lo que podemos hacer. Hablando sobre esta solución, este control en la frontera, parte de la solución de control es ese muro que habla Art, es más tecnología, es más patrullas en la frontera, es más abogados, más personal. ¿Cuál es la solución en términos de la frontera actualmente? ¿Qué se hace? Bueno, se están implementando varias medidas y eso todo viene a mediano y largo plazo. Es una cosa que tenemos que tener claro. Estamos hablando de una frontera de 3.000 millas, estamos hablando de un flujo de personas, incluso un número enorme de personas que van y vienen legalmente a México todos los días, una cantidad significante, enorme, vamos a decir, de lo que es el comercio entre los dos países. Entonces, tiene que buscarse una manera, si se está buscando algún tipo de mejor control sobre el flujo de personas, tiene que existir un sistema que no afecte ese flujo económico que es tan importante para ambos países. Se están implementando una serie de medidas, pero todo viene a mediano y largo plazo. Y ahí viene una vez más, ¿qué pasa si la próxima administración no es republicana y es demócrata y esas medidas se cambian, se implementan nuevas medidas, viene otra administración, otro cambio? Todo se está haciendo con una visión a largo plazo, pero un cortoplacismo. Yo creo que la solución es lo que usted comentó al principio, menos política y vamos a ver lo práctico para tener una policy humana en donde podemos controlar a la frontera. La solución que se busque tiene que tener en cuenta no solamente la historia de este país y el fundamento bajo el cual fue creado, que eso es un elemento muy importante, y no porque nos vamos a atar a cosas del pasado, sino porque eso es parte de la cultura norteamericana. Hay que entender que es un país que da una bienvenida a un número enorme de personas, un número significativo que a pesar de las restricciones que empezamos a ver ahora, el número de personas que reciben asilo en este país, el número de personas que vienen a trabajar también legalmente, es un número altísimo cuando comparamos con la población de lo que es Estados Unidos y comparamos con otros países del mundo. Es todavía una política migratoria abierta. Ahora, sí, empiezan a haber restricciones y la pregunta es dónde se van a implementar estas restricciones, cómo y también el por qué. Abogado, hablando del tema político y con unas elecciones presidenciales ya por encima de nosotros el año que viene, en términos de estrategia, ¿lo ayuda más al presidente a tener mano dura frente a inmigración para revivir la base? Vamos a recordar que cuando él comenzó estas elecciones, su primera elección como candidato, él dijo que empezó, ¿no?, diciendo que los criminales que venían de México, los latinos, era una política divisiva. ¿Lo ayuda más esa política de inmigración mano dura o le duele más o es un efecto más negativo con los latinos aquí en Estados Unidos que de repente dicen, ¿sabes qué? Este no es mi presidente, vamos a votar contra el presidente Trump? No sabría realmente hablar sobre el impacto y cómo esto qué influencia tiene especialmente sobre el voto latino. No me animo a entrar a esa área porque no es mi área. Lo que sí te puedo decir es que él hizo campaña de mano dura y los últimos 3 años ha implementado una mano dura
ha sido un proceso mucho más amplio del que la gente ve o escucha en las noticias. Por ejemplo, se ve un tema de que detienen más personas, el programa que devuelven a México, pero eso es parte de un plan, un proyecto mucho más amplio. Se ha aumentado de una manera significativa el número de jueces de inmigración, se han establecido una serie de limitaciones en la interpretación de elementos, por ejemplo, del asilo. Eso es importantísimo. Hay una decisión reciente del fiscal general que personas que pasan una entrevista de miedo creíble, que eso es el primer paso en un proceso de asilo, no van a tener derecho a pedir fianza. Entonces, muchas personas van a tener que pelear su caso de asilo detenido y eso conlleva una serie de restricciones sobre presentar el caso, evidencia y otro tipo de cosas, pero también genera un efecto disuasivo para muchas personas que dicen quiero protección en Estados Unidos, pero eso significa a lo mejor que tengo que estar preso 6 meses, 1 año o más mientras escuchan y deciden mi caso. Y eso es una estrategia amplia, es una estrategia que ha sido eficiente, vamos a estar claros, a pesar que los números han aumentado, no ha tenido el efecto disuasivo que se estaba buscando. Todo esto va con un plan a mediano plazo. Si Trump es reelegido, definitivamente se van a afianzar, se van a profundizar esta estrategia y va a tener un impacto más allá de los 8 años o 4 años que él esté en la presidencia. Y la realidad es que la administración del presidente Trump ha seguido muchas de las policies del expresidente Obama en la retención, arresto y retorno a los países originales de estos inmigrantes indocumentados. ¿No es así? Bueno, siempre se habla que Obama es el presidente que más personas deportó, pero honestamente ha sido un cambio drástico de la administración Obama, no solamente en las políticas que ha implementado las agencias ejecutivas, sino también en la planificación y la implementación, no solamente a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, en cuanto a restringir el flujo migratorio a los Estados Unidos. Eso está muy claro. Más eficaz. Bueno, eficaz siempre uno lo mide según lo que son tus objetivos iniciales, pero si vamos a ver, yo hablo en relación a lo que él planteó en su campaña, que es donde venía la pregunta, lo que él prometió, vamos a decir de que uno esté a favor o esté en contra de lo que prometió, sí ha cumplido bastante de lo que ha dicho y ha venido con una estrategia que se podría indicar que ha sido hasta ahora bastante eficiente en lograr los objetivos que él planteó. Abogado, una última pregunta frente al TPS. Sabemos que el presidente Trump trató de quitar el TPS a centroamericanos. Está ahorita esa batalla en las Cortes. Venezuela está pasando por momentos políticos muy difíciles y hay una cierta confusión, una cierta posibilidad que se le dé el TPS a los venezolanos. ¿Cómo ve ustedes todo este tema del TPS? Bueno, hay que entender que el TPS, la T es de temporal. O sea, esto es un remedio que se da para ciudadanos de países que han pasado por alguna situación traumática, algún desastre natural, algún problema serio de guerras. Y entonces se le da una protección temporal. El tema con el TPS, y voy a hablar primero del caso de Salvador, por ejemplo, que en esta región va a tener un impacto tremendo, es que después que se renueva y se renueva y se renueva, llega un punto en que estas personas echan raíces, han estado trabajando legalmente en el país, se han integrado en la sociedad. ¿Y cuántos años llevamos ya del TPS para los salvadoreños? 20 años, vamos a decir. Entonces, y el número es arriba de los 100.000 personas. Son parte ya de esta sociedad, tienen hijos, han vivido. Tiene que haber una transición. Incluso si van a decir el TPS lo vamos a quitar porque la situación que dio inicio a esta protección ya no existe. Pero hay que tener en consideración que esto no es un TPS que solamente tiene 1 o 2 años de implementado. Entonces, si había que quitarlo, tenía que haberse quitado a los 2 o 3 años de haber sido implementado, ¿no? Bueno, 20 años después. siempre y cuando la razón que dio pie a la protección desaparece. Pero ya cuando lleva tantos años ese grupo en este país, suena bastante drástico quitarlo. Pero al mismo tiempo necesitamos un plan para una transición. Efectivamente. Quizás usted puede elaborar un plan y que se pueda el gobierno de El Salvador, con los líderes salvadoreños americanos, que se puedan tratar de llevar a cabo. Mi plan es bien simple, denle residencia, denle un plan a la ciudadanía. Son gente que cada vez que renuevan se les investiga,
se le ve si tiene un récord criminal. Tienen un historial de que han aportado muchísimo más a la comunidad de lo que a lo mejor ellos han recibido, que es uno de los argumentos que se presenta. Entonces, definitivamente, mi plan es simple. Denle residencia y en 5 años se pueden hacer ciudadanos. Hay suficientes medidas para investigar y asegurarnos que son personas como las que queremos en esta sociedad. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo escuchamos aquí en Batalla Política. La solución para los tepecianos es darles la residencia, incluir en este nuevo pote a los venezolanos. Abogados, tenemos que... Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Art, ¿qué te pareció el invitado, el abogado Ferreira? Muy interesante, ¿no? Dinámico. Sí, él es muy interesante. Lo que... Obviamente yo creo que él como abogado está tratando de proteger a los inmigrantes indocumentados, es el trabajo de él. La realidad es que el presidente Trump necesita fortalecer a la frontera para asegurarnos que no tengamos inmigrantes ilegales, quizás del Medio Oriente, de China, de África. Estamos viendo que todos estos personas indocumentadas, algunos de ellos pueden ser terroristas. Claro, y mira, y hay que ser claros y hay que ser francos y tener un balance, ¿no? Ciertamente, todo país debe tener fronteras. O sea, yo no argumento contra eso. Todo país, aquí en Latinoamérica, en Europa, donde sea, tenemos que tener fronteras. Porque al final del día eso es lo que hace un país, un país. Exacto. Pero la manera que se hace política frente a la inmigración que llega a ese país, a mi parecer, y al parecer del Partido Demócrata, es que se tiene que hacer de una forma delicada. Yo no estoy diciendo, y francamente, el Partido Demócrata no está diciendo, vengan todos los inmigrantes a Estados Unidos, los vamos a legalizar, ya. Yo creo que hay un temor frente a los republicanos, que ustedes saben que la mayoría de los latinos son demócratas, históricamente votan más por demócratas que por republicanos, y yo creo que ustedes tienen un cierto temor que en 20 años, cuando muchas de estas personas inmigrantes en Estados Unidos se legalicen y sean ciudadanos americanos y puedan votar, van a votar demócratas. ¿Ese es el miedo? No, yo creo que la realidad es que el Partido Republicano no ha hecho lo suficiente para comunicar con los votantes, electorado latino, que la casa de los latinos es el Partido Republicano, porque el Partido Republicano apoya a la familia, es pro vida, menos impuestos, todos los, los países básicos. De repente el Partido Republicano del pasado, de repente tu Partido Republicano de Marco Rubio, de Jeb Bush, pero este Partido Republicano de Trump es otro partido. Yo creo que el pueblo americano está en un proceso de reconsideración de todas estas policies que ven más y más, no en las ciudades grandes, pero en los estados en donde no existen muchos latinos. La prensa destaca a todo lo que es lo peor de nuestra comunidad latina, y entonces el pueblo del Midwest, por ejemplo, está aterrorado de todos estos crímenes en la frontera, los narcotraficantes, las gangas del MS-13, etcétera. Yo creo que necesitamos educar más lo que representa el partido, los latinos en los Estados Unidos. Que la mayoría, tú bien sabes, contribuciones, son contribuyentes, claro, pagan taxes, son trabajadores. Todos los trabajos que no quiere más nadie, los latinos lo van a aceptar. Y los republicanos tienen que tener ese mensaje de bienvenida a los latinos en nuestro partido. Yo estoy haciendo mi parte para contactar y trabajar con el presidente y con el Partido Republicano para llevar ese mensaje, como lo hicimos con el presidente Bush, hijo, que ganamos un 44% del electorado. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que necesitamos a Art Stoppeña que se vaya a la Casa Blanca y que asesore al presidente Trump, porque francamente creo que necesita bastante ayuda y guianza de cómo hablarle a la comunidad, cómo dirigirse. Con respeto. Con respeto, al 100%. Hablando de la reforma migratoria, en el 2013, tú recuerdas, en el 2013 el Senado está controlado por demócratas y la Cámara de Representantes está controlada por republicanos. Nosotros, Obama era el presidente en ese entonces, nosotros los demócratas pasamos una reforma migratoria amplia, comprensiva, donde dijimos, si estás en este país indocumentado, no has hecho ningún tipo de crimen, tienes que asimilarte, tienes que hablar inglés, tienes que irte atrás de la fila, tienes que pagar taxes. Y si tú haces todos esos requisitos,
podemos meterte en un camino hacia la ciudadanía eventualmente. Hicimos todo eso y los republicanos, tu partido, en la Cámara de Representantes lo negó. Bueno, el problema es que en el 2008, cuando el presidente Obama y la presidenta Pelosi controlaban ambas cámaras con el líder Reid en el Senado, muchos líderes latinos pensaron, aquí vamos a tener una reforma migratoria para ayudar a los hispanos indocumentados. No pasó. La realidad es que en ambos partidos existe racismo en contra de los latinos y necesitamos quitar la política, como estuvimos platicando con el abogado Diego, quitar lo que es la política, presentar un plan sin política, porque lo que está sucediendo en la frontera no es juego. Están sufriendo nuestros hermanos hispanos con los hijos. Vemos la tragedia del padre salvadoreño con la niña. Eso es inaceptable. Son personas humanas, personas que se merecen respeto y hay que quitar la política entre ambos partidos. No solamente ese caso es muy grave y ciertamente de acuerdo contigo, pero más de 8 niños han muerto en las manos de ICE, en las manos de las patrullas. De las detenciones. De las detenciones. Esto, o sea, es muy peligroso. Y yo creo que eso... Ha llegado el tiempo de que tenemos que quitar la política, establecer un plan que se apruebe para beneficio de esta pobre gente. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué hacemos frente a...? Creo que otro tema importante es el TPS, ¿no? Sabemos que los tepecianos, centroamericanos, salvadoreños, hondureños, están ahorita en una cierta crisis, ¿no? Que pueden perder su estatus. Que entiendo, y los republicanos dicen, no, pero el estatus es temporal. Yo estoy de acuerdo, el estatus tenía que ser temporal, pero ya no es temporal porque ha pasado más de 20 años. Si era realmente temporal, teníamos que tener liderazgo político cuando eso empezó, hace 20 años, hacerlo por 2 años y quitarlo en ese momento. No quitarlo, ya es muy tarde para quitarlo. La realidad es que necesitamos los gobiernos de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, Guatemala, etcétera, que tengan unos programas viables para ayudar a que estos ciudadanos que son de esos países, particularmente centroamericanos, que se puedan quizás permanecer aquí de una manera temporal. Las remesas que estos residentes de los Estados Unidos, participantes de estos programas temporal, es sumamente importante para la estabilidad de esos países. Y está en el mejor interés de los Estados Unidos que Centroamérica sea estable. No podemos dejar que las gangas y los crímenes organizados se tomen control de esos países. Así que lo que necesitamos es liderazgo de esos países, quizás con el liderazgo empresarial de esos países para, de nuevo, establecer un plan a ver cómo es que podemos dar lo más humanidad a estas personas. Y creo que todo eso que tú estás hablando tiene mucho que ver también en el aspecto económico. Si nosotros inyectamos un flujo de caja, dinero hacia Centroamérica, yo creo que estas personas, como tú dices, tienen dinero para educarse, tienen dinero, si es que no hay corrupción, ¿no? Tenemos que también vigilar, ¿no? Que ese dinero que entre Estados Unidos y Centroamérica no pase por la mano de la corrupción y realmente sea utilizado para las cosas que queremos que sean utilizados, que es lo que tú dices, parar las maras, MS-13 y todo este tipo de cosas. Hablando del TPS también, los venezolanos ahora pasan por algo muy parecido. Sí. Yo soy venezolano y me parte el alma de que mi hermosa tierra está pasando por la tierra que me viene a hacer, ¿no? Está pasando por un tema político, humanitario, para mí, una dictadura, ¿no? Unos terroristas que están en el régimen, ¿no? de Nicolás. Unos cobardes. Unos cobardes que están en el régimen de Nicolás Maduro. Me extraña que el presidente Trump no haya decidido de una vez por todas de darle TPS a los venezolanos, que están aquí más de 1 millón. Sí, yo sí sé que la administración del presidente Trump está contemplando esa designación y la realidad es que, como tú bien has articulado, esto es el tiempo de utilizar este estatus para ayudar a nuestros hermanos venezolanos que lo necesitan. Me parece que hay alrededor de 2 millones en Colombia, hay alrededor de 1 millón entre Ecuador y Brasil, etcétera. Esto es una crisis inhumana que necesitamos que los venezolanos tengan la oportunidad
de respirar un poquito, aunque sea un tiempo temporal. Y muchos de ellos seguro que dicen, yo quiero regresar a mi patria una vez que sea libre. Que sea libre. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener que vigilar y seguir viendo qué es lo que está pasando ahí. Otro tema importante también es que la Corte Suprema acaba de decidir, ¿no? Esa gran polémica sobre que si se incluye o no se incluye la pregunta si eres ciudadano americano en el census del 2020. Ya sabemos que esta semana pasada la Corte Suprema rechaza, por los momentos rechaza que esa pregunta se ponga en el census, porque no porque la pregunta no es constitucional, pero porque la razón que da el gobierno no le parece correcto y le parece una mentira, francamente, a la Corte Suprema. Poniendo eso a un lado, ¿no? A mí me parece que el census es para saber dos cosas. La población que tenemos en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Número uno. Número dos, en formas de recursos, ¿no? De dinero, de ayuda, lo que tú quieras. ¿Cuánto dinero se le da a cada estado? ¿Cuánto dinero es alocado en términos de fondos federales? No se necesita saber, para mí parecer, no se necesita saber si eres ciudadano o no eres ciudadano, porque si hay 25 millones de personas en un estado, sean indocumentados o no sean indocumentados, uno tiene que, los fondos son fondos. Por nosotros no. Es como que si estuviéramos en un hospital y llegara un indocumentado y tú dices, no, yo no te voy a ayudar porque tú eres indocumentado. Eso no pasa en nuestros hospitales. Y ciertamente para mí, para hacer, no debería pasar en el censo. Sí. Y no, yo no entiendo la lógica de la administración en este tópico. Yo creo el censo se creó para contar a los residentes que están viviendo aquí en los Estados Unidos, para darle fondos federales para las escuelas, los hospitales públicos, la transportación, servicios de Medicaid, etcétera. Así que necesitamos saber un conteo adecuado de cuántos residentes están en los diferentes estados, condados, etcétera, y la representación en el Congreso también. Así que en este sentido yo estoy de acuerdo con la Corte Suprema porque no entiendo la lógica de lo que la administración está proponiendo. Pero parte de la razón, yo creo que parte de la razón en cierta manera tiene que ser política y puede ser hasta migratoria. ¿Tú no crees que el gobierno o el presidente Trump quiere saber dónde están los indocumentados y de repente usen esa información que no debería ser legal? O sea, es ilegal que usen esa información para casos migratorios, pero si algo aprendió el presidente Trump, que a veces a él le gusta no estar en el pie de la ley al 100%. Bueno, el presidente Trump no es un presidente, no es un político tradicional. Por eso mismo. Pero por eso ha tenido mucho éxito, porque el presidente Trump, el éxito de él no es de un político tradicional que habla mucho y no realiza lo que ha prometido. El presidente Trump hace lo que promete, lo que él hace. Y entonces, en ese caso, yo creo que él es un muy buen presidente, pero en este caso no sé cuál es la razón de él, pero yo creo que... ¿No será el caso de gerrymandering, que él quiere que de repente si sabemos dónde están las personas indocumentadas, de repente se... Pero los demócratas, cada vez que tienen los republicanos en un estado, muchos republicanos, y piensan que deben de tener más miembros demócratas en el Congreso, presentan un pleito legal en la Corte Suprema de ese estado. Así que hay otros vínculos. La realidad es que necesitamos continuar trabajando de una manera bipartidista para ayudar a la economía, continuar creciendo la economía y ayudar a nuestros hermanos latinos, ya sea en inmigración, en educación. La educación es uno de los puntos más importantes para nuestros jóvenes latinos, porque si se educan bien, pues pueden tener un futuro brillante. ¿Cuál sería, aprovechando que no te tengo en esta mesa todos los domingos, tú que has estado en política por tanto tiempo y conoces mucho la estrategia de candidatos presidenciales, el presidente Trump en el 2020 se va por la ruta económica positiva que dice, mira, la economía yo la he crecido, yo soy el presidente económico, o se va a una repetición del 2016 que fue división? ¿Por cuál se va? Yo creo económica y también concentrando a los estados que son morados,
purple Ajá. para tratar de convencer a Y esos esos morados que, independientes. para que nuestra audiencia sepa que de repente que nos ven de Latinoamérica, cuando un estado morado que es un estado mezclado entre republicanos y demócratas. Entre ¿no? rojo y azules. Florida decían en un momento que era medio morado porque Sí. Obama lo ganó, luego Sí. Trump lo volvió a ganar. Así es. Y eso es lo que yo creo que es lo que el presidente Trump se va a concentrar en su plataforma política, que lo ha hecho muy bien, y también convencer a algunos de los independientes que los socialistas demócratas no son la mejor opción para los Estados Unidos. Si algo, mira, Art Sopran, en verdad que siempre es un placer tenerte en el programa, pero si algo sabemos es que los latinos de los Estados Unidos van a ayudar a escribir la historia del próximo presidente de los Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política y como solemos hacer en la última fase del programa, ahora tratamos de ponernos de acuerdo y buscar un punto intermedio. Te propongo que nos pongamos de acuerdo en inmigración. Y como tú dijiste al principio del programa, la única manera que tengamos una reforma migratoria amplia en este país es que pongamos la política a un lado y pongamos a la comunidad al frente. ¿Qué te parece? Así es, no, definitivamente. Esa es la única solución que tenemos que seguir. La política siempre entorpece el adelanto, y estamos hablando sobre personas que son vulnerables, que están dispuestos a morir para venir a los Estados Unidos para mejor oportunidad para ellos y sus hijos. Así que la política en este tema de la reforma migratoria no tiene ninguna oportunidad. Necesitamos un plan sólido para que los republicanos y los demócratas puedan apoyar, y el presidente que la apoye también. Totalmente de acuerdo. ¿Quién iba a pensar que los demócratas y los republicanos nos podemos poner de acuerdo? Art Stopinyan, un gran amigo. Mucho Gracias gusto. por estar en Batalla Política. Espero placer. tenerte de nuevo en otra Gracias por ocasión. invitarme a su casa. Claro que sí. Y ustedes, nos vemos el próximo domingo en Batalla Política. Hasta el próximo. Buenas noches.